Antes de que empiece toda creación, todo nace de una intención. Primero, la mente imagina. Luego, el corazón siente. Y cuando ambos vibran al unísono, el universo, simplemente, obedece. La realidad no comienza con la materia. Comienza con una dirección invisible. Antes de que exista una forma, hay un impulso silencioso, una decisión no pronunciada que da origen al movimiento. Todo lo que alguna vez ha sido creado, un pensamiento, una emoción, una galaxia, nace de un acto de intención. La intención es la semilla original del universo. Es el punto donde la conciencia toca la energía y le dice, ve allí. Cada átomo que vibra en el cosmos obedece esa orden primordial. El universo entero no es más que una gran intención sostenida. Tu vida también lo es. Cada acontecimiento, cada coincidencia, cada relación, responde a una vibración que tú mismo has emitido, muchas veces sin saberlo. No existe casualidad, existe resonancia. Lo que llamas destino no es una línea escrita antes de tu nacimiento, sino el resultado continuo de la dirección de tu energía. Y la energía se dirige con intención. En el silencio de la mente, entre pensamiento y pensamiento, hay un punto diminuto donde eliges. No con palabras, ni con lógica, sino con vibración. Ese punto es el origen de todo lo que experimentas. Cuando tu mente piensa una cosa, pero tu emoción siente otra, esa brecha se convierte en ruido, y el universo recibe una señal confusa. Por eso la vida parece a veces incoherente, caótica o contradictoria. Pero cuando pensamiento y emoción se alinean, cuando tu intención se vuelve una sola voz, el campo entero de la realidad responde con precisión matemática. No necesitas creer en magia ni en religión para comprenderlo. La ciencia moderna empieza a rozar los bordes de esta verdad antigua. Los estudios del corazón y la física cuántica, las mediciones del campo electromagnético humano, las resonancias cerebrales que cambian con la emoción sostenida, todo apunta a lo mismo. La conciencia no es un efecto secundario de la materia. Es su origen. Y la intención es la herramienta con la que esa conciencia moldea el mundo. No es casual que los antiguos llamaran verbo al principio creador. Hablar era dirigir energía, declarar una intención al vacío. Hoy lo llamamos enfoque mental, visualización, propósito, coherencia emocional. Los nombres cambian, pero la esencia es la misma, la dirección de la atención es la dirección de la creación. Piensa en los momentos más significativos de tu vida. Ninguno ocurrió sin intención. Incluso aquello que crees que sucedió por accidente fue atraído por un patrón interno. Cuando deseaste con fuerza, cuando tu corazón se unió a tu pensamiento, el mundo respondió. Y cuando tus deseos no se cumplieron, fue porque tu energía no habló con claridad. La intención no es un deseo vago, es una decisión emocional sostenida. Cada mañana, millones de personas piensan, quiero ser feliz. Pero su emoción repite, no puedo. Esa contradicción divide el campo. La intención verdadera ocurre cuando lo que sientes y lo que piensas se funden en una sola frecuencia. Entonces no hay duda, ni miedo, ni resistencia. La energía fluye sin interferencia. La realidad se acomoda, no por obligación, sino por afinidad. Tu mente es el pincel, tu emoción es el color, y la intención es el movimiento de la mano. Sin ese movimiento, la pintura nunca cobra vida. Es posible pensar en la abundancia, recitar afirmaciones, meditar, rezar, pero si no hay intención viva detrás, todo queda en superficie. La intención no se dice, se vibra. No está en las palabras, sino en la coherencia silenciosa de quien sabe lo que quiere y siente que ya lo tiene. El propósito de este libro es que recuerdes cómo dirigir esa fuerza. No aprenderás a pedir, sino a alinearte. No buscarás cambiar el mundo, sino convertirte en quien genera el cambio. La intención no es un poder que se obtiene, es una facultad que se despierta cuando tu mente y tu corazón dejan de oponerse.
Muchos piensan que manifestar es controlar, pero la verdadera creación consciente no surge del control, sino de la armonía. Cuando controlas, fuerzas; cuando armonizas, fluyes. El universo no responde al esfuerzo, sino a la coherencia. Una intención clara no necesita empuje, atrae por naturaleza, como la gravedad. Imagina el campo de tu vida como un lago inmenso. Cada pensamiento es una piedra que lanzas, y cada emoción determina la forma de las ondas. Si lanzas con miedo, las ondas se dispersan. Si lanzas con certeza, las ondas viajan lejos, puras y constantes. Esa es la diferencia entre desear y crear. Desear es lanzar piedras sin dirección, crear es hacerlo con conciencia. A lo largo de este viaje, descubrirás que la intención no se limita a una técnica mental, es un estado del ser. Es la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Es la unión de la mente que imagina, el corazón que siente y el cuerpo que ejecuta. Cuando esas tres fuerzas trabajan juntas, no hay distancia entre tú y la realidad que buscas. Lo que llamas milagro no es más que el resultado natural de esa alineación. La mayoría de las personas viven desde la reacción. Responden a lo que ocurre, en lugar de originarlo. Su intención está dispersa porque su atención lo está. Pero cuando comprendes que tu atención es tu energía, comienzas a dirigirla deliberadamente. Dejas de reaccionar y empiezas a crear. Tu vida deja de ser consecuencia y se convierte en causa. Ese es el punto donde la conciencia despierta y la materia obedece. Vivimos en un tiempo en que las palabras energía y frecuencia han dejado de ser metáforas. Sabemos que todo vibra, que la mente emite señales medibles, que el corazón tiene su propio campo magnético miles de veces más fuerte que el del cerebro. Pero lo que aún estamos recordando es que podemos dirigir ese campo, sintonizarlo, hacerlo coherente. La intención es la llave que lo ajusta. Cuando tu energía es coherente, la realidad se ordena a su imagen. Así, este libro es un mapa, pero no un mapa que te lleva a un lugar externo. Es un mapa de regreso a ti mismo. Cada capítulo será una coordenada para que reconozcas dónde estás dispersando tu energía y cómo reunirla en un solo punto de enfoque. Cuando logres esa unión, verás que nada en tu vida ocurre por azar, todo responde al nivel de coherencia que sostienes. Aprenderás que la intención no necesita palabras, ni esfuerzo, ni plegaria constante. Solo necesita silencio y dirección. Porque la intención no es hablarle al universo, es hablar desde el universo que eres. Y así, la frase que abre este viaje y lo resume es simple, pero infinita en su verdad. El universo no escucha tus palabras, escucha la vibración que la sostiene. La intención es la raíz invisible de toda experiencia humana. Antes de cada palabra pronunciada, antes de cada decisión consciente, hay una dirección silenciosa que la precede. No es pensamiento, ni emoción aislada, sino la unión de ambos en un punto de energía pura. Esa unión, a veces tan sutil que no la notas, es la chispa que enciende la materia, la orden que el universo obedece con precisión inmutable. No hay creación sin intención, del mismo modo que no hay fuego sin chispa. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que eliges, modifica la estructura de tu campo energético. Y ese campo es la matriz sobre la cual la realidad se proyecta. Por eso, cuando tu mente se dispersa, la vida se vuelve confusa. Cuando tu corazón duda, la realidad refleja esa incertidumbre. Pero cuando ambos se alinean, cuando la mente piensa con claridad y el corazón siente en la misma dirección, el mundo exterior se organiza en torno a esa coherencia. Es como si el universo reconociera una melodía conocida y ajustara su ritmo para acompañarla. El ser humano ha olvidado su naturaleza creadora porque aprendió a mirar solo hacia afuera. Busca causas en los demás, en las circunstancias, en el azar. Pero todo comienza en su interior. La intención es la arquitectura invisible que sostiene el mundo visible. No puedes construir una casa sin plano, del mismo modo,
no puedes construir una vida sin dirección energética. Si no eliges conscientemente, eliges por omisión. Y la omisión también es una intención, aunque inconsciente. Todo lo que no diriges, alguien o algo lo dirige por ti. Tus miedos, tus hábitos, tu entorno, tu historia. Cada vez que piensas, no quiero sufrir, emites una intención basada en el miedo. No estás creando bienestar, estás reforzando el sufrimiento. El subconsciente no entiende negaciones, solo percibe la emoción detrás de la frase. Lo que intentas evitar se convierte en tu punto de enfoque, y lo que enfocas crece. La intención no distingue entre luz y sombra, solo obedece la intensidad de tu energía. Por eso, el primer paso no es desear cosas nuevas, sino aprender a dirigir la emoción hacia lo que deseas, no hacia lo que temes. Tu vida actual es un espejo exacto de tus intenciones dominantes. No las que repites con la mente, sino las que sostienes con la emoción. Puedes afirmar soy libre, pero si en el fondo temes perder control, tu energía emite la frecuencia del miedo, no de la libertad. Puedes decir quiero amor, pero si vibras en carencia, el universo no escucha tus palabras, escucha tu vibración. Esa es la ley más antigua, todo responde a su semejante. El mundo físico es denso, lento, material. La intención es sutil, inmediata, sin peso. Pero una sola intención clara, sostenida sin interferencias, tiene más poder que 1000 acciones dispersas. Las grandes transformaciones, personales o colectivas, siempre comienzan en silencio, en el interior de alguien que decidió. No se necesita una multitud para cambiar el curso de la historia, basta una mente coherente que sostenga una intención pura. Cuando entiendes esto, el concepto de milagro se disuelve. Ya no ves lo extraordinario como excepción, sino como la consecuencia natural de una intención sostenida. El milagro no rompe las leyes del universo, las usa de manera consciente. Y tú, al recordar tu capacidad de intención, recuperas ese mismo poder creador. Pero hay una diferencia sutil entre desear y tener una intención. El deseo proviene de la falta, de la sensación de ausencia. La intención nace de la conciencia de plenitud. El deseo dice, quiero eso porque no lo tengo. La intención dice, eso me pertenece por naturaleza. Uno vibra en carencia, el otro en certeza. Esa diferencia determina el resultado. La intención no busca compensar, busca expresar. Cuando tu intención surge del amor, crea expansión. Cuando surge del miedo, crea contracción. Ambas funcionan, pero producen mundos opuestos. Por eso, antes de establecer nuevas metas o sueños, debes aprender a escuchar qué intención las origina. ¿Deseas abundancia para compartir o para huir del miedo a la escasez? ¿Buscas amor para dar o para llenar un vacío? ¿Anhelas poder para servir o para dominar? La intención no se mide por palabras, sino por el tipo de energía que las acompaña. Si la energía vibra en armonía, la manifestación será armónica. Si vibra en miedo o desesperación, atraerás más de lo mismo. La intención también requiere responsabilidad. Dirigir la energía es dirigir la vida, y toda creación conlleva consecuencias. Cada pensamiento proyectado con emoción tiene un efecto, aunque no lo veas de inmediato. Por eso los sabios antiguos no pedían con ansiedad, pedían con silencio, desde la calma. Sabían que el universo no responde a la prisa, sino a la coherencia. La intención es una semilla, necesita tiempo, confianza y espacio para florecer. Si la desentierras cada día para ver si crece, interrumpe su proceso. La paciencia no es espera pasiva, es certeza activa. Quien sabe que sembró correctamente no duda de la cosecha. Esa certeza es el núcleo de la intención verdadera. Mientras la mente humana duda, el universo no puede responder, recibe señales contradictorias. Pero cuando la mente y el corazón sostienen una sola emoción, gratitud anticipada, fe sin lucha, amor sin condición, el campo responde de inmediato. La intención también transforma el tiempo.
Cuando tu energía está dispersa, el tiempo parece escapar. Cuando está enfocada, el tiempo se dilata. ¿Has sentido esa expansión cuando haces algo que amas y las horas desaparecen? Esa es la señal de que estás en coherencia. Tu intención, tu cuerpo y tu mente vibran en una sola frecuencia. En ese estado, todo fluye con sincronicidad perfecta. Las coincidencias se vuelven constantes, los caminos se abren sin esfuerzo. El propósito de este viaje no es enseñarte a controlar la realidad, sino a sintonizar con ella. No controlas el mar moviendo las olas, lo navegas entendiendo la corriente. La intención es esa corriente. Cuando la reconoces, puedes dirigir tu vela sin lucha. Cuando la ignoras, el viento te arrastra. A medida que avances en estas páginas, entenderás que la intención no es solo un acto de voluntad, sino un estado de conciencia. Es una frecuencia que se aprende a sostener, no a fingir. No necesitas forzarla, solo eliminar lo que la distorsiona, la duda, la culpa, la dispersión. La intención pura es tu estado natural, el mismo con el que naciste antes de aprender miedo, carencia o separación. Despertar la intención consciente es recordar tu origen. No vienes del azar, vienes del propósito. Cada célula de tu cuerpo tiene una función, cada respiración tiene sentido. El universo no desperdicia energía. Si existes, es porque hay una intención detrás de ti. Eres la expresión material de una idea divina que decidió experimentarse a sí misma. Nada, absolutamente nada, ocurre fuera de la intención. Y cuando comprendes esto, dejas de sentirte víctima del mundo. Descubres que el mundo siempre fue una extensión de ti, que todo lo que ves es una conversación entre tu energía y la energía del universo. La frase que define este capítulo y resume la esencia del viaje es: no atraes lo que deseas, atraes lo que eres cuando deseas. Todo comienza en un punto de conciencia que decide. Esa decisión no siempre se traduce en palabras, muchas veces se siente como un impulso silencioso, un leve movimiento interior que antecede al pensamiento. En ese instante, antes de cualquier lógica, la intención se enciende como una chispa eléctrica en el campo de tu energía. La mente puede dudar después, pero el cuerpo ya lo ha registrado. El universo ya recibió la orden. Esa chispa es la nota inicial de la sinfonía que luego llamas destino. Comprender la intención es comprender el puente entre lo visible y lo invisible. Cada emoción es una vibración, cada pensamiento una dirección, y la intención es el punto donde ambas se funden en una sola voluntad creadora. El universo no distingue entre tus deseos personales y las leyes que rigen las galaxias, ambas son manifestaciones de intención sostenida. La diferencia es que el cosmos vibra en coherencia absoluta, mientras el ser humano vibra en fragmentos. Aprender a crear conscientemente es regresar a esa coherencia original, donde toda parte está en acuerdo con el todo. Desde tiempos antiguos, los sabios hablaron de esta fuerza. En Egipto la llamaron Eka, el poder de la palabra creadora. En India la llamaron Sankalpa, la intención pura que precede la acción. En Grecia era Logos, la razón divina que da forma al mundo. Todos apuntaban a la misma verdad con distintos nombres. La realidad se ordena según la dirección de la conciencia. No hay azar, solo niveles de conciencia que generan distintos grados de orden. Cuando entiendes que la intención es el tejido mismo de la existencia, la responsabilidad se vuelve libertad. Ya no esperas que la suerte cambie, tú cambias tu vibración. Ya no ruegas por un milagro, te conviertes en el canal del milagro. Lo externo deja de tener poder sobre ti, porque comprendes que nada puede existir fuera de la frecuencia que sostienes. A veces, la mente humana teme esta verdad. Aceptar que todo responde a tu intención parece abrumador. ¿Y qué pasa con las injusticias, con el dolor, con lo que no elegí conscientemente? Pero la intención no siempre nace del pensamiento racional. Hay intenciones colectivas, ancestrales, inconscientes, que también operan a través de ti.
El propósito no es culparte, sino devolverte el poder de elegir de nuevo. Cuando tomas conciencia de una energía que antes actuaba sin tu permiso, puedes reescribirla. Esa es la esencia de la libertad interior. No puedes cambiar lo que no reconoces. Por eso, el primer paso del despertar es observar tus intenciones automáticas, los pensamientos repetidos, las emociones que regresas a sentir una y otra vez. Detrás de cada patrón hay una intención no resuelta, un deseo de protección, un eco de miedo. Cuando lo ves, el ciclo se detiene. La observación consciente es la forma más alta de intención. No requiere esfuerzo, solo presencia. Cada día emites miles de microintenciones sin darte cuenta, cuando miras algo con juicio, cuando hablas de ti mismo, cuando imaginas un futuro. Cada una es una pequeña onda que se suma al mar de tu energía. No necesitas controlar todas, solo necesitas elevar la frecuencia general desde la que surgen. Si tu base vibracional es amor, incluso tus pensamientos distraídos emitirán armonía. Pero si tu base es miedo o escasez, incluso tus oraciones sonarán a carencia. La intención más poderosa no es la que repites con fuerza, sino la que vives sin notarlo. El amor, la gratitud, la paz interior, no son emociones pasajeras, son frecuencias estables de intención. Cada vez que eliges conscientemente la calma en medio del caos, estás enviando una señal de orden al campo. Cada vez que agradeces antes de ver el resultado, estás declarando al universo que la creación ya está completa. Esa confianza modifica la materia más rápido que cualquier acción física. Recuerda, la intención no actúa fuera de ti, actúa a través de ti. No hay separación entre creador y creación. Eres el canal mediante el cual la conciencia experimenta su propio poder. Cuando piensas en términos de yo y el universo, todavía vives desde la dualidad. Pero cuando reconoces que el universo te piensa a ti, que tú eres su pensamiento consciente, la separación se disuelve. Entonces la intención se vuelve un flujo natural, no un esfuerzo deliberado. En la práctica, esto significa que cada vez que diriges tu atención, estás moldeando realidad. Lo haces incluso cuando duermes, cuando sueñas, cuando recuerdas. La atención es el instrumento de la intención. Lo que miras, existe, lo que ignoras, se apaga. Por eso los antiguos decían, donde está tu atención, allí está tu vida. La intención no es solo energía dirigida, es energía sostenida. La diferencia entre un destello y un sol. Las personas suelen creer que necesitan grandes esfuerzos para cambiar su realidad, planes, rituales, visualizaciones complejas. Pero la verdadera maestría no está en la cantidad de acción, sino en la pureza de la dirección. Una intención pura, sin interferencias de duda ni contradicción, transforma más que 1000 intentos dispersos. Es como apuntar un rayo láser en lugar de una linterna. La claridad concentra la energía. Por eso, este camino no exige más fuerza, sino más silencio. El silencio es el espacio donde la intención se vuelve audible. Cuando callas la mente, puedes oír el pulso de tu energía. Puedes sentir en qué dirección vibra tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos. En ese silencio reconoces si tu intención está alineada o fragmentada. Y cuando la alineas, el mundo responde como un reflejo limpio. Todo lo que ocurre, ocurre dentro de ese espejo. Si deseas cambiar lo que ves, no golpees el reflejo, ajusta la imagen que proyectas. Esa es la clave que han compartido todas las tradiciones espirituales, aunque con distintas metáforas. No hay enemigo externo, solo vibración propia en otra forma. Cuando comprendes esto, el perdón se vuelve fácil, la compasión surge sola. Ya no ves culpables, sino frecuencias diferentes. El propósito de este libro no es enseñarte a obtener cosas, sino a recordar cómo crear desde coherencia. No se trata de manipular la materia, sino de comprenderla como extensión de tu energía. Lo que cambia adentro se refleja afuera, no al revés. Por eso,
En lugar de buscar nuevos métodos, aprenderás a reconocer lo que ya está funcionando dentro de ti. La intención no se enseña, se despierta. Todo lo que necesitas ya está presente, tu mente, tu corazón, tu atención. Solo tienes que alinearlos. Y cuando lo haces, cada pensamiento se vuelve oración, cada emoción se vuelve imán, cada acción se vuelve símbolo. En ese estado, la intención deja de ser esfuerzo y se convierte en respiración, un movimiento natural de dar y recibir. El universo no se opone a ti, responde a ti. No necesita convencimiento, solo claridad. No necesita que grites tus deseos, sino que los sostengas sin contradicción. La intención no se impone, se sostiene. No se busca afuera, se recuerda adentro. Y cuando la recuerdas, comprendes que todo, cada palabra, cada gesto, cada respiración, ya es intención en movimiento. El arte consiste en hacerla consciente, en dirigirla con amor y no con miedo. Porque al final, no hay poder más grande que el de una conciencia que sabe a dónde va y por qué. Tu intención es la brújula del universo. Donde apuntas tu energía, allí nace el camino. Cuando comienzas a comprender la profundidad de la intención, algo en tu percepción se expande. Empiezas a notar cómo cada detalle cotidiano es un acto de dirección energética. La forma en que saludas a alguien, la manera en que comes, los pensamientos que acompañan tus silencios, todo es intención. La vida deja de ser una secuencia mecánica de acciones y se convierte en una danza de energía consciente. Cada gesto es una afirmación. Cada palabra es un decreto. Cada emoción, una frecuencia que se imprime en el tejido invisible de la realidad. La mayoría de las personas viven desconectadas de esa verdad. Creen que solo las grandes decisiones tienen peso, que los pequeños pensamientos son inofensivos. Pero el universo no mide importancia, responde a vibración. Lo diminuto tiene tanto poder como lo inmenso si se sostiene con coherencia. Un pensamiento amoroso puede cambiar un día, una emoción de gratitud puede modificar una semana, una intención pura puede transformar una vida entera. El poder no está en la magnitud, sino en la constancia. Es imposible vivir sin intención. Incluso cuando dices no sé qué quiero, ya estás emitiendo una intención de confusión y la realidad responde ofreciéndote más confusión. La energía no descansa, siempre obedece a una dirección, aunque sea inconsciente. Por eso, la clave del despertar no es aprender a crear, sino darte cuenta de que siempre estás creando. Lo haces al pensar, al sentir, al recordar. Lo haces mientras hablas, mientras callas, incluso mientras duermes. Cada pensamiento cargado de emoción es una semilla plantada en el campo cuántico. No importa si es consciente o no, germinará igual. Si deseas cambiar tu realidad, primero observa qué estás sembrando. No desde la culpa, sino desde la curiosidad. La conciencia no castiga, ilumina. Ver tu intención es el primer acto de poder. No necesitas eliminar tus pensamientos negativos, solo dejar de alimentarlos. La atención es el agua que los hace crecer. Cuando retiras la atención del miedo y la colocas en la confianza, el miedo se marchita. La intención consciente no lucha contra la oscuridad, enciende la luz. Piensa en tu cuerpo como en un instrumento. Cada pensamiento es una nota, cada emoción un acorde. Si tocas al azar, el sonido es caótico. Pero cuando eliges una melodía y la sostienes, la armonía surge y el espacio vibra contigo. El universo es esa sala de resonancia. Cuando entras en coherencia, todo alrededor comienza a vibrar al mismo ritmo. Las personas adecuadas aparecen, las oportunidades se alinean, las coincidencias se multiplican. No son milagros, son respuestas naturales a una intención sostenida en armonía. Esa armonía tiene una frecuencia precisa, la del amor. No el amor romántico ni el idealizado, sino el amor como estado de coherencia total. Es el reconocimiento silencioso de que todo es parte de ti.
Cuando vives desde esa frecuencia, la intención se vuelve impecable. No deseas desde la carencia, sino desde la plenitud. No actúas para obtener, sino para expresar. El amor convierte la intención en creación pura. Cuando tu intención nace del amor, el resultado no puede ser otra cosa que expansión. Pero cuando nace del miedo, todo se contrae. El miedo es una energía de protección, intenta evitar el dolor. Por eso, no hay que juzgarlo, sino transformarlo. El miedo solo se disuelve cuando se le ofrece comprensión. Si lo rechazas, se esconde en otro rincón. Si lo observas con ternura, se relaja y cambia de forma. La intención amorosa no excluye ninguna emoción, las integra todas en un mismo pulso de aceptación. El ser humano suele pensar que la intención se limita a pedir cosas, salud, dinero, amor. Pero la intención no pide, declara. No es súplica, es certeza. Quien pide cree que algo le falta, quien declara reconoce que ya lo posee en forma potencial. El universo responde a esa diferencia. No recibe órdenes, sino reflejos. Si vibras como alguien que ya tiene, el campo te lo confirma. Si vibras como alguien que necesita, el campo también te lo confirma. Por eso, toda intención auténtica empieza en el agradecimiento. La gratitud es el lenguaje del Creador. No dice quiero, dice ya es. Y cuando agradeces de verdad, no desde el hábito ni la cortesía, sino desde la emoción viva de saberte bendecido, el campo entero se ajusta a esa frecuencia. La gratitud abre la puerta entre lo invisible y lo visible. Es el punto donde el deseo deja de ser expectativa y se convierte en experiencia. Tu respiración puede convertirse en un acto de intención. Cada inhalación puede decir, recibo. Cada exhalación, entrego. Así, el aire deja de ser solo oxígeno y se vuelve diálogo. Si inhalas con miedo, introduces miedo. Si inhalas con confianza, introduces vida. El cuerpo humano fue diseñado como un generador de intención. Tus ojos enfocan, tu voz emite, tu corazón vibra, tus manos proyectan. Eres una antena viviente. Donde pones tu atención, concentras energía. Donde concentras energía, la realidad responde. Pero la mayoría ha olvidado esa sabiduría porque vive distraída. La distracción es la gran fuga de energía de nuestra era. La mente saltando de un pensamiento a otro, el corazón buscando sentido en estímulos externos. La atención fragmentada es una intención fragmentada. Y lo fragmentado no crea, solo repite. Recuperar la atención es recuperar el poder. La meditación, la contemplación, la respiración consciente no son prácticas místicas, son ejercicios de retorno al foco. Sin foco, no hay dirección. Sin dirección, no hay intención viva. Si alguna vez te has sentido vacío, es porque tu intención está dispersa. La energía que debería fluir hacia tu expansión está esparcida en 1000 pensamientos inútiles. No es falta de poder, es falta de dirección. Cuando recoges tu energía de vuelta, cuando decides en qué pensar, cómo sentir, hacia dónde mirar, la sensación de vacío desaparece. La intención rellena el espacio con propósito. Recuerda, el universo no se mueve por azar. Es un tejido sensible a cada vibración. Tus pensamientos son impulsos eléctricos, tus emociones son ondas magnéticas, y juntas forman un campo que emite una firma única. Esa firma es tu identidad energética. Cuando la intención la alinea con una dirección clara, tu campo se convierte en imán. No atraes por deseo, atraes por coherencia. Y la coherencia no se logra repitiendo frases, se logra viviendo en armonía entre lo que piensas, sientes y haces. Si dices confío, pero actúas con miedo, el campo recibe dos señales opuestas y responde con confusión. Si dices amo, pero te juzgas, el campo refleja contradicción. La intención verdadera no se mide en palabras, sino en vibración. Cuando la emoción y el pensamiento dicen lo mismo, el universo no tiene opción, responde.
La intención es una ley tan real como la gravedad. No se ve, pero actúa siempre. No distingue credos ni culturas. No requiere fe, solo presencia. Y su mayor secreto es que no se puede fingir. El universo no responde a las apariencias, responde a la verdad que emites. Por eso, el camino de la intención no es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia la autenticidad. Solo cuando eres verdadero contigo mismo, tu energía se vuelve precisa. Todo lo que vives hoy, lo creaste en algún momento con tu intención, consciente o inconsciente. Y eso no es castigo ni mérito, es simplemente física del alma. Cuando lo entiendes, no hay culpa, solo poder. Si lo creaste, puedes recrearlo. Si lo manifestaste sin saber cómo, puedes manifestar de nuevo con conciencia. El universo es un espejo tan perfecto que incluso tu confusión se refleja fielmente. Pero cuando decides claridad, el reflejo cambia. Tu vida es la historia que tu energía cuenta a la materia. Si no te gusta el capítulo actual, cambia la intención, y el argumento seguirá otro rumbo. El poder ya está en tus manos. Siempre lo estuvo. Lo único que falta es usarlo con sabiduría, con amor, con propósito. La intención no se ve, pero todo lo que ves proviene de ella. Cada persona vive dentro de una realidad energética que ha construido sin darse cuenta. Esa realidad no es fija, no está escrita en piedra, es una película que se reescribe con cada pensamiento y cada emoción. La mayoría no lo sabe, porque fue educada para mirar solo lo tangible. Se nos enseñó a creer que la causa está fuera, en las personas, en las circunstancias, en la suerte. Pero la verdadera causa no está afuera, está en la intención que emitimos hacia todo lo que nos rodea. La intención es la fuerza invisible que da forma a lo visible. Cuando la mente ignora ese poder, se siente víctima. Cuando lo recuerda, se convierte en creadora. Esa transición, de víctima a creador, es el salto más importante que un ser humano puede hacer. Cambia la relación con la vida entera. Ya no esperas que el mundo cambie para sentirte bien, primero elevas tu vibración y luego el mundo cambia en consecuencia. La intención es el punto exacto donde nace esa transformación. Todo en el universo responde a frecuencias. El pensamiento es una onda, la emoción, su intensidad. La intención es la sincronía entre ambas. Cuando piensas en algo y lo sientes profundamente, el campo energético que te rodea se ordena según esa señal. Es una ley simple, pero tan poderosa que sostiene toda existencia. No necesitas entender los mecanismos cuánticos para usarla, la usas todo el tiempo, incluso sin saberlo. Cada vez que enfocas tu atención con emoción, estás dando forma al campo. Pero la mayoría vive con la intención dividida. Quiere una cosa, pero teme otra. Afirma su deseo y, al mismo tiempo, imagina su fracaso. Esa contradicción energética genera interferencia, y la vida se manifiesta con el mismo ruido. Por eso, los resultados parecen impredecibles. Un día todo fluye, al siguiente todo se bloquea. No es azar, es incoherencia vibracional. Aprender a dirigir la intención no es una cuestión de fuerza, sino de limpieza. No se trata de luchar contra el miedo, sino de reconocerlo y dejar que se disuelva. La intención pura no necesita esfuerzo, solo claridad. Si lanzas una piedra al agua mientras el lago está en calma, las ondas se expanden con armonía. Pero si lo haces mientras el agua está agitada, las ondas se rompen. Tu mente es ese lago. Mientras haya turbulencia emocional, la intención no puede propagarse de manera precisa. Por eso, el verdadero poder está en calmar la mente, no en empujar la energía. El silencio no es vacío, es el espacio donde la intención se vuelve audible. Cuando entras en silencio, puedes oír tu dirección interna. Puedes distinguir qué parte de tu deseo es verdadera y cuál surge del miedo. La intención auténtica no busca demostrar nada, simplemente fluye. No necesita convencer, ni defenderse, ni competir.
Es tan clara que la energía la reconoce de inmediato. Muchos creen que la intención debe ser grandiosa, cambiar el mundo, alcanzar metas enormes, transformar el destino. Pero la intención más poderosa es la que sostiene los gestos simples. Cocinar con amor, caminar con gratitud, escuchar con presencia. Esas pequeñas intenciones crean una frecuencia tan pura que su eco se extiende mucho más allá de lo visible. El universo no mide el tamaño de tus actos, mide la calidad de tu vibración. Piensa en el momento en que bebes agua. Puedes hacerlo de forma mecánica, o puedes hacerlo con conciencia, agradeciendo el elemento que sostiene la vida. Ese simple cambio convierte un acto ordinario en un ritual energético. La intención transforma lo común en sagrado. Lo mismo ocurre con cada palabra, cada pensamiento, cada respiración. Cuando vives con intención, la vida se vuelve ceremonia. La intención también determina el sentido de tus acciones. Dos personas pueden realizar el mismo acto, ayudar, hablar, crear. Pero si una lo hace desde el amor y otra desde la necesidad de aprobación, los resultados serán distintos. No importa lo que haces, sino desde dónde lo haces. El universo no responde a la forma, sino a la energía detrás de la forma. Por eso, la coherencia es más poderosa que la apariencia. El mundo actual está lleno de ruido, de distracciones que capturan la atención y la desvían de su centro. Cada vez que entregas tu atención sin conciencia, entregas parte de tu energía. La tecnología, las preocupaciones, las conversaciones vacías, todo consume tu foco. Recuperarlo es el primer acto de poder. La atención es la moneda del alma. Lo que compras con ella se convierte en tu realidad. Donde inviertes tu energía, creas existencia. Vivir con intención significa ser consciente de esa inversión. Elegir a qué pensamientos das crédito, a qué emociones das espacio, a qué historias das poder. No puedes controlar lo que aparece en tu mente, pero puedes decidir en qué permanecer. Esa decisión, repetida una y otra vez, es la verdadera práctica espiritual. No requiere monasterios ni rituales, solo presencia. Cuando aprendes a sostener la intención en medio del movimiento, entras en un estado de flujo. Todo comienza a sincronizarse sin esfuerzo. El tiempo parece alinearse contigo. Lo que necesitas aparece en el momento justo. Las puertas que parecían cerradas se abren. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste la frecuencia desde la que lo observas. La intención crea orden en lo que antes era caos. Hay una diferencia fundamental entre intención y deseo. El deseo mira hacia adelante, la intención habita el presente. El deseo dice algún día, la intención dice ahora. Y el universo solo responde a la hora. El pasado y el futuro son proyecciones mentales, la energía solo existe en el presente. Por eso, las intenciones que se declaran con atención plena tienen más poder que los sueños proyectados en un mañana lejano. La creación ocurre aquí, en este instante. Tu cuerpo es el instrumento más fiel de la intención. Si aprendes a sentirlo, sabrás cuando estás alineado. Cuando la intención es pura, el cuerpo se relaja, la respiración se vuelve profunda, el pecho se expande. Cuando la intención está contaminada por la duda o el miedo, el cuerpo se tensa. Esa es tu brújula interna. Escúchala. Antes de lanzar una intención al universo, siéntela en tu cuerpo. Si hay paz, estás listo. Si hay ansiedad, primero armoniza. La energía no miente. La coherencia entre pensamiento, emoción y cuerpo es la forma más alta de intención. Cuando los tres vibran juntos, la realidad responde de inmediato. Es como si el universo escuchara una sola voz y dijera, entendido. Esa coherencia es el estado natural del ser, el mismo en que vivías de niño antes de aprender a dividirte entre deber y querer, entre razón y sentimiento. Regresar a ese estado no es un aprendizaje nuevo, es un recuerdo. La intención consciente no necesita rituales externos,
pero los rituales pueden recordarte lo que ya sabes. Encender una vela, respirar profundo, cerrar los ojos y decir, esto es mi dirección. Cada gesto simbólico es una forma de anclar la energía. Los antiguos lo sabían, el símbolo conecta la mente con la materia. No por superstición, sino por resonancia. Cuando le das forma visible a tu intención, refuerza su presencia en tu campo. El arte, la música, la escritura, la oración, son extensiones de la intención humana. Toda creación nace de una necesidad de expresar energía. Cuando el artista pinta, cuando el músico toca, cuando alguien ama, la intención se materializa. Y eso cambia el mundo. Quizás no lo veas de inmediato, pero cada acto de belleza consciente deja una huella energética que eleva la frecuencia colectiva. La humanidad entera podría transformarse si cada persona comprendiera que su intención individual afecta al todo. La paz global no comienza en acuerdos políticos, sino en mentes coherentes. La abundancia colectiva no surge de sistemas económicos, sino de corazones que vibran en gratitud. La intención no conoce fronteras, es la red invisible que nos une a todos. Cada pensamiento amoroso que emites es un mensaje al campo común, una semilla de luz plantada en la conciencia global. El poder que buscas no está lejos. Es la dirección que das a tu próxima respiración, a tu próxima palabra, a tu próxima mirada. La intención es la fuerza más cercana a ti, pero la más olvidada. Es la voz del universo hablándote desde dentro, esperando que la escuches y la dirijas con propósito. Cada pensamiento es una flecha lanzada al infinito. La intención decide hacia dónde apunta. A medida que profundizas en este entendimiento, comienzas a darte cuenta de que la intención no solo dirige tu vida, define quién eres en cada instante. No eres lo que piensas, ni siquiera lo que haces, sino la dirección energética que eliges sostener. Esa dirección, esa vibración, es tu verdadera identidad. Todo lo demás, tu nombre, tus roles, tus recuerdos, son expresiones temporales de una misma frecuencia que se mueve y cambia. La intención es lo único constante, el hilo invisible que une todos los capítulos de tu existencia. Cuando la intención está clara, la vida se ordena. Cuando la intención se confunde, la vida refleja confusión. Es una correspondencia exacta. No existe castigo ni recompensa, solo resonancia. Lo que vibra contigo, permanece, lo que no, se disuelve. Y esa es una de las leyes más hermosas del universo, no tienes que forzar el cambio, solo sostener una nueva vibración. Todo lo que no esté en armonía con ella se desvanecerá por sí mismo. La intención no actúa de manera inmediata porque el universo no se rige por el tiempo humano, sino por la frecuencia. El cambio ocurre cuando la nueva vibración se vuelve dominante. Por eso, el proceso de manifestación no es crear algo nuevo, sino sintonizarte con lo que ya existe en otra frecuencia. Todo lo que deseas ya existe en alguna forma en el campo de posibilidades. La intención actúa como un dial que ajusta tu señal a esa realidad. Tu mente racional puede dudar de esto, porque fue educada para creer solo en lo que puede tocar. Pero la experiencia lo demuestra una y otra vez. Piensa en las veces que una coincidencia te llevó al lugar correcto, que una persona apareció justo cuando la necesitabas, o que una idea surgió al rendirte y dejar de insistir. Eso no es suerte, es alineación. La intención clara crea sincronía. Cuando estás alineado, no necesitas luchar. La vida se mueve contigo, no contra ti. Las acciones fluyen, las oportunidades llegan sin esfuerzo, y la sensación de propósito se vuelve constante. No porque todo sea perfecto, sino porque reconoces que todo tiene un sentido. La intención da significado incluso al silencio, incluso a la espera. Sin intención, la vida se vuelve reacción. Vives respondiendo a lo que ocurre, no originándolo. Cada estímulo externo arrastra tu energía en una dirección diferente. Pero cuando recuperas el poder de la intención,
dejas de ser resultado y te conviertes en causa. No reaccionas, eliges. Y esa elección, aunque parezca pequeña, cambia la frecuencia de todo tu campo. Muchos confunden la intención con el control. Creen que dirigir la energía significa imponer la propia voluntad sobre la realidad. Pero el control nace del miedo, y el miedo bloquea la energía. La intención verdadera no fuerza, permite. Es como una corriente de agua que fluye suave, pero constante, moldeando la piedra sin resistencia. La fuerza de la intención radica en su claridad, no en su intensidad. Una mente controladora busca resultados, una mente intencional busca coherencia. Cuando buscas resultados, te obsesionas con el cómo y el cuándo. Esa obsesión crea tensión, y la tensión corta el flujo. Pero cuando sostienes una intención con confianza, sin expectativa ni duda, el universo responde en sus propios términos, y casi siempre de una forma más perfecta de lo que podrías imaginar. La rendición no es debilidad, es alineación con la inteligencia superior del campo. Hay momentos en que tus intenciones parecen no cumplirse. Crees que has hecho todo bien, pero los resultados no llegan. En esos momentos, recuerda, la intención no falla, simplemente actúa en otro nivel de coherencia. A veces, una intención más profunda, que ni siquiera conoces, está obrando detrás de la aparente demora. Puede que tu alma haya pedido crecimiento antes que logro, sabiduría antes que éxito, expansión antes que comodidad. El universo no te da lo que pides con palabras, sino lo que vibras con verdad. Cada obstáculo, cada silencio, cada desvío, es parte del diseño. La intención no busca caminos rectos, busca caminos coherentes. Si una puerta se cierra, no es rechazo, es redirección. Si una persona se aleja, no es pérdida, es ajuste vibracional. Cuando miras la vida desde esa comprensión, el miedo se disuelve. Ya no hay error, solo evolución. La intención no falla, te forma. En ese proceso, aprendes el arte de la paciencia vibracional, mantener tu frecuencia estable aunque el entorno no confirme todavía tus deseos. La paciencia no es espera pasiva, es acción invisible. Es sostener la certeza cuando nada parece ocurrir. Esa es la prueba que define a los creadores conscientes. No se desesperan cuando el reflejo tarda, porque saben que la vibración ya fue emitida y el eco volverá. Vivir con intención es vivir desde adentro hacia afuera. Significa que no tomas tus emociones como respuesta a lo externo, sino como indicadores de tu alineación interna. Si algo te perturba, no preguntas, ¿por qué pasa esto?, sino, ¿qué estoy vibrando? Esa pregunta cambia todo. Te devuelve el poder. En lugar de culpar al mundo, ajustas tu campo. En lugar de luchar con las circunstancias, te sincronizas con ellas hasta que cambian por resonancia. El propósito final de este libro es llevarte a ese punto de maestría, donde tu intención no sea un acto ocasional, sino tu forma de vivir. Donde cada respiración sea consciente, cada palabra sea precisa, cada emoción tenga propósito. Donde dejes de crear por reacción y empieces a crear por coherencia. Ese es el estado de libertad verdadera, no depender del mundo para sentirte bien, sino influir en el mundo desde tu bienestar interior. La libertad vibracional no es aislamiento, sino unión. Cuando tu intención se alinea con el bien más alto, no el de tu ego, sino el de la totalidad, la energía fluye sin obstáculos. Eres sostenido por la corriente misma del universo. Ya no necesitas pedir ayuda, porque eres parte del flujo que ayuda. Tu intención se convierte en instrumento del orden natural, no en imposición sobre él. Esa es la intención sagrada, cuando dejas de decir yo quiero y comienzas a decir yo soy. El yo quiero proviene de la mente separada, el yo soy surge de la conciencia unificada. En el primero, buscas llenar un vacío, en el segundo, expresas tu plenitud. Esa diferencia transforma completamente el resultado. La intención basada en carencia genera ansiedad,
La intención basada en unidad genera expansión. Por eso, toda verdadera creación comienza con una afirmación simple, pero poderosa: yo soy el canal de la energía que crea. Cada vez que repites esta verdad, tu campo se estabiliza. Dejas de vibrar en dispersión y comienzas a vibrar en certeza. No necesitas saber cómo sucederá, porque sabes que ya está ocurriendo en el nivel energético. El resto es sincronía, el arte del universo completando lo que tú iniciaste. La mente humana busca control porque teme el caos. Pero el caos no es enemigo, es potencial no organizado. La intención le da forma. Lo que llamas milagro no es más que el caos reorganizándose bajo una intención coherente. La energía, al recibir dirección, se vuelve cosmos. Y tú, cuando diriges tu intención con amor y claridad, te conviertes en microcosmos de esa inteligencia universal. Eres el punto donde el universo se observa y se organiza a sí mismo. Eres la frontera donde lo invisible se hace visible. Eres la intención del cosmos manifestada en carne y respiración. Cuando recuerdas eso, todo miedo desaparece, porque entiendes que nunca estuviste separado del poder que crea mundos. El universo no te obedece, se expresa a través de ti cuando dejas de resistir. La intención es el pulso silencioso del universo dentro de ti. Es la corriente que une lo eterno con lo efímero, lo inmaterial con lo tangible. Y en cada instante, ese pulso te invita a recordar que no eres una partícula perdida en un cosmos indiferente, sino el mismo cosmos experimentándose a sí mismo a través de tu conciencia. Cada respiración tuya es una inhalación del universo en sí. Cada pensamiento, una orden emitida al tejido infinito de la existencia. Cuando te alineas con la intención universal, esa fuerza que impulsa a las estrellas a moverse y a los árboles a crecer, la vida deja de ser lucha y se convierte en sincronía. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque descubres que todo desafío tiene propósito. Lo que antes llamabas obstáculo se vuelve dirección, lo que antes parecía pérdida, se revela como ajuste. La intención actúa con sabiduría, aunque la mente tarde en comprenderla. Nada de lo que ocurre es castigo ni azar. Todo es respuesta. Una conversación constante entre tu vibración y la inteligencia cósmica. Si pudieras ver la red energética que te rodea, verías millones de hilos respondiendo en tiempo real a cada impulso que emites. Tus pensamientos, tus emociones, tus silencios, todo genera ondas que se propagan en esa red. Y esas ondas, tarde o temprano, regresan a ti convertidas en circunstancias, en personas, en oportunidades, en señales. Esa comprensión transforma por completo la manera en que percibes la vida. Ya no puedes fingir ser víctima, porque entiendes que cada suceso tiene tu huella energética. Ya no puedes culpar, porque reconoces que todo lo que llega, llega para mostrarte tu propia frecuencia. El universo no castiga, enseña, no juzga, refleja. Cada experiencia es una lección de intención. Si vibras en gratitud, la vida te entrega más motivos para agradecer. Si vibras en miedo, te muestra escenarios donde reafirmas ese miedo. El propósito no es castigarte, sino permitirte ver con claridad que estás emitiendo. La intención no es moral, es precisa. La energía no distingue bueno o malo, solo responde a coherencia o incoherencia. Y cuando lo entiendes, el juicio desaparece. Lo reemplaza la conciencia. A lo largo de los siglos, esta verdad ha sido repetida por maestros con distintos lenguajes. Como es adentro, es afuera, decían los hermetistas. Según tu fe, te será dado, enseñaba Jesús. La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes, proclamaba Buda. Y la ciencia moderna, sin pretenderlo, está llegando al mismo punto. El observador influye en lo observado. La intención humana altera el comportamiento de la energía. La conciencia, simplemente por existir, crea forma. Esto significa que no estás atrapado en un destino inmutable. Tu destino es maleable, dinámico,
flexible. Se reescribe cada vez que cambias la dirección de tu atención. La intención es la pluma con la que dibujas la historia de tu vida. No puedes borrar el pasado, pero puedes reescribir la manera en que vibras frente a él. Y ese cambio interno transforma el futuro. Porque el tiempo, en su esencia, no es una línea, es un campo de posibilidades que responde a tu frecuencia presente. Cuando eliges sostener una intención elevada, de amor, de expansión, de confianza, empiezas a notar un fenómeno curioso: la vida se vuelve espejo de tu paz interior. Lo que antes era conflicto se suaviza. Lo que antes era incertidumbre se aclara. Lo que antes parecía imposible se vuelve natural. Y no porque el mundo haya cambiado mágicamente, sino porque tú cambiaste el nivel de vibración desde el cual lo observas. El secreto no es controlar los resultados, sino elevar la frecuencia desde la cual los creas. Si vibras en miedo, atraerás confirmaciones de miedo. Si vibras en confianza, atraerás confirmaciones de armonía. El universo no te contradice nunca, te refleja con exactitud. Por eso, la intención más poderosa no es la que busca dominar la realidad, sino la que busca armonizarse con ella. La armonía no exige esfuerzo, exige presencia. Estar aquí, completamente, sin arrastrar el pasado ni temer el futuro. Solo desde el presente puedes emitir una intención pura. Todo lo que creas desde el miedo al mañana o la nostalgia del ayer nace contaminado. El presente es el punto cero, el lugar donde la intención se vuelve pura energía creadora. Piensa en ello, cada instante es un portal. En cada segundo, tienes el poder de elegir la vibración que definirá tu siguiente experiencia. No necesitas esperar al momento perfecto ni al estado ideal. La intención no necesita condiciones externas, solo necesita decisión interna. La coherencia no se alcanza cuando todo afuera parece estable, se alcanza cuando decides mantener tu frecuencia estable aunque todo afuera cambie. Esa estabilidad interior es lo que los antiguos llamaban maestría. El maestro no es quien controla el mundo, sino quien permanece en equilibrio mientras el mundo gira. Su intención no depende del clima ni de los resultados. Su poder proviene de la constancia de su vibración. Cada día emite la misma frecuencia, con serenidad. Y el universo, al reconocer esa coherencia, le responde con precisión. Tú puedes alcanzar ese estado. No es privilegio de unos pocos iluminados. Todos tenemos el mismo acceso al campo de intención universal. Lo que diferencia a un creador consciente de uno inconsciente es la calidad de su atención. La atención es el cincel de la intención. Lo que observas con amor, florece. Lo que observas con miedo, se marchita. Lo que ignoras, se desvanece. La energía sigue al enfoque como las mareas siguen a la luna. Por eso, la práctica más profunda no consiste en repetir frases ni visualizar resultados, sino en cultivar presencia. Estar tan presente que tu energía no se disperse entre recuerdos ni expectativas. Cuando estás presente, todo tu poder está disponible. Y desde ese punto, cualquier intención se manifiesta con rapidez. Cada día, al despertar, puedes elegir. Antes de tocar tu teléfono, antes de pensar en tus tareas, hay un instante puro donde tu energía aún no ha tomado dirección. Ese es el momento más poderoso del día, el segundo donde decides qué frecuencia sostendrás. Puedes decirte en silencio: hoy emito claridad, hoy soy canal de amor, hoy mi energía crea armonía. Esa intención matinal no es simbólica, programa todo tu campo para resonar con lo que declaras. Y así, cada amanecer se convierte en un acto sagrado de creación. No necesitas grandes ceremonias, la simple decisión consciente de vibrar diferente ya es magia. No la magia de los trucos, sino la magia del orden natural, la alquimia de la energía consciente. Cuando entiendes esto, el día deja de ser rutina y se convierte en rito. El propósito del ser humano no es acumular cosas, sino expandir conciencia. La intención es el instrumento con el que esa expansión ocurre.
Cada experiencia, incluso las dolorosas, sirven a ese propósito. Cada vez que eliges intención sobre reacción, sabiduría sobre juicio, presencia sobre distracción, estás cumpliendo con la función más elevada de la existencia, convertir energía en conciencia. Y cuando lo logras, cuando tu intención deja de ser una técnica y se vuelve tu respiración, alcanzas el estado más alto del ser, el de la unión. La separación desaparece, la lucha cesa, y comprendes que no hay nada que conquistar, porque todo ya es uno contigo. El universo no está afuera, está respirando dentro de ti. La intención es el puente que lo recuerda. El universo no se mueve a tu favor o en tu contra, se mueve contigo, en la dirección exacta de tu intención. Cada pensamiento es un gesto energético, una pequeña semilla lanzada al jardín de lo infinito. Algunas germinan de inmediato, otras duermen bajo la tierra del tiempo, esperando el clima emocional adecuado para florecer. Pero ninguna se pierde. Todo lo que piensas con sentimiento deja una huella en el campo universal, y ese campo, sin juicio ni preferencia, devuelve lo que le entregas. Así funciona la intención, como un eco perfecto, sin interpretación, sin error. Cuando comprendes esto profundamente, la vida adquiere una delicadeza nueva. Empiezas a cuidar lo que piensas, no por miedo, sino por respeto al poder que posees. Tus palabras se vuelven más suaves, tus emociones más conscientes, tus silencios más llenos. Ya no hablas por hablar, ni sientes por costumbre. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción, se convierte en una ofrenda al universo. Vives con la conciencia de que todo vibra y que tú eres un creador vibracional. El poder no está en lo extraordinario, sino en lo constante. Una intención sostenida, por pequeña que parezca, genera un campo inmenso. La coherencia repite el mensaje al universo una y otra vez, hasta que la realidad no tiene otra opción que reflejarlo. No importa cuántas veces caigas en la duda, lo importante es cuántas veces vuelves a tu centro. La maestría no consiste en no perder el foco, sino en recuperarlo cada vez con más rapidez. Tu intención no necesita ser perfecta, solo sincera. La sinceridad abre puertas que la técnica no puede. Cuando declaras una intención desde el alma, sin adornos, sin pretender, la energía se conmueve. La verdad vibracional tiene una pureza que atraviesa cualquier bloqueo. No es la palabra lo que crea, sino la vibración de autenticidad que la acompaña. Por eso, las afirmaciones más poderosas no son las que suenan mejor, sino las que sientes como verdaderas. Decir soy abundante no sirve si en tu interior vibra el miedo a la carencia. Pero si te permites sentir aunque sea un segundo de gratitud real, por lo que ya tienes, por lo que eres, ese instante de coherencia vale más que 1000 repeticiones sin emoción. La intención no mide cantidad, mide vibración. El camino de la intención es, ante todo, un camino de honestidad. No puedes mentirle al universo, porque el universo eres tú en una escala más amplia. Todo lo que niegas de ti, el campo lo amplifica para que lo veas. Todo lo que reprimes, se repite hasta que lo integres. La intención pura no puede sostenerse sobre autoengaños. Por eso, los momentos de crisis no son retrocesos, son oportunidades para recalibrar tu intención. Cada vez que la vida parece derrumbarse, es porque una vieja vibración está siendo reemplazada por una más auténtica. En esos momentos, el ego grita, pero el alma sonríe. El alma sabe que toda pérdida aparente es liberación de energía atrapada. Que toda incertidumbre es espacio para una nueva creación. Que toda oscuridad es el contraste que te recuerda la luz que ya eres. Si puedes sostener esa mirada en medio del caos, la intención te guiará como una brújula infalible. No necesitas entender todos los pasos, solo mantener la dirección. La intención no es un mapa con rutas exactas, sino un norte que te mantiene alineado incluso cuando el paisaje cambia. Cada desviación, cada error, cada sorpresa, sigue formando parte del trayecto. Cuando tu intención está clara, incluso lo inesperado se convierte en camino.
Tu energía responde más a tu estado de ser que a tus pensamientos aislados. No importa cuánto declares "quiero paz" si vives en tensión constante. Pero si eliges respirar con calma, moverte con presencia, actuar con gentileza, estás declarando paz sin palabras. Esa es la forma más elevada de intención, la que no se dice, sino que se encarna. La coherencia corporal es el lenguaje más antiguo del universo. El cuerpo nunca miente. Puede fingir una sonrisa, pero no puede fingir frecuencia. La tensión, el cansancio, el insomnio no son enemigos, son mensajeros que te muestran donde tu energía no está fluyendo. Escúchalos. Cada síntoma es una conversación entre tu intención y tu cuerpo. La energía acumulada sin dirección busca salida. Cuando la reprimes, se convierte en bloqueo. Cuando la escuchas, se convierte en movimiento. Por eso, la sanación verdadera no es eliminar síntomas, sino alinear intención. Cada célula responde a tu vibración. Tu ADN no es un código cerrado, es un sistema receptivo. Los estudios científicos más recientes lo confirman, los pensamientos y emociones alteran la expresión genética. Lo que creías biología inmutable es, en realidad, energía maleable. Cuando cambias tu intención, tu biología te sigue. El cuerpo no crea la conciencia organiza al cuerpo. Así como puedes sanar un órgano, puedes sanar tu destino. Porque ambos obedecen a la misma ley, la intención coherente. Cuando una parte de ti deja de luchar contra otra, la energía vuelve a fluir. Ese flujo, al principio imperceptible, se expande hasta transformar la materia. No es milagro, es física del alma. Vivir con intención también significa aceptar que no todo puede controlarse. La intención no busca dominio, busca armonía. No pretende cambiar las leyes del universo, sino cooperar con ellas. Cuando deseas algo que no ocurre, no es porque el universo te niegue, sino porque hay una frecuencia que aún no has integrado. La paciencia no es espera, es maduración vibracional. Cada deseo necesita que tú te conviertas en la persona que puede sostenerlo. Si sueñas con abundancia, pero vibras en miedo, el universo espera hasta que tu frecuencia coincida con la abundancia. Si sueñas con amor, pero vibras en carencia, el universo te mostrará oportunidades para sanar esa carencia antes de manifestar la relación. La intención no castiga, educa. Es la maestra invisible que te moldea en coherencia con tus propias aspiraciones. Y así, poco a poco, entiendes que no se trata de obtener lo que quieres, sino de convertirte en la frecuencia que lo atrae naturalmente. Cuando te transformas, lo que buscabas comienza a buscarte. No porque cambies el mundo, sino porque te vuelves compatible con él. Esa es la esencia de la intención consciente, la unión entre lo que eres y lo que deseas ser. La práctica diaria consiste en recordar esto cada mañana, cada conversación, cada pensamiento. Pregúntate, ¿qué intención estoy emitiendo ahora? ¿Qué energía estoy aportando a este momento? No importa si tu respuesta no es perfecta. La observación ya cambia la vibración. La conciencia es el interruptor que transforma la energía inconsciente en energía creadora. A partir de ese punto, la vida se vuelve espejo de tu intención, no castillo de tus miedos. Las personas que llegan resuenan contigo, las que se van, te liberan. Las oportunidades aparecen sin esfuerzo, los conflictos se disuelven con comprensión. No porque hayas vencido al mundo, sino porque has aprendido a danzar con él. Todo se reduce a esto: la intención no es algo que haces, es lo que eres cuando estás consciente. Cuando olvidas tu intención, la vida se vuelve ruido. Cuando la recuerdas, la vida canta contigo. No puedes controlar el viento, pero puedes dirigir tu vela. La intención es esa vela. Imagina, por un instante, que todo cuanto te rodea, cada forma, cada color, cada rostro, es un reflejo perfecto de tu campo energético. Imagina que las personas que aparecen en tu vida no lo hacen al azar, sino como fragmentos de tu propia conciencia manifestados afuera,
actuando como espejos para mostrarte lo que aún no has visto de ti mismo. Esa es la naturaleza profunda de la realidad, un espejo multidimensional que traduce tu intención en experiencia. Cada conversación que tienes, cada evento que atraviesas, es una oportunidad de observar tu vibración actual. Cuando alguien te irrita, no es su presencia lo que te perturba, sino la parte de ti que vibra en desarmonía con ese estímulo. Cuando alguien te inspira, no es la otra persona la que posee algo que tú no tienes, sino que su energía despierta en ti una frecuencia dormida. Nada llega por casualidad, y nada se va sin razón. La intención teje la red invisible que conecta todos esos hilos. Esta comprensión no es un dogma, es una llave. Si comienzas a vivir con ella, te vuelves arquitecto de tu mundo interior. Dejas de pedir que las cosas cambien y comienzas a preguntarte, ¿qué intención las sostiene? ¿Qué parte de mí las está creando? En ese instante, la energía se reorganiza. Porque el simple acto de mirar conscientemente ya modifica la vibración que emites. La observación consciente es el inicio de toda transformación. Cuando diriges tu mirada interior sin juicio, solo con presencia, algo se ordena. La mente deja de dividir la experiencia en bueno y malo, y empieza a verla como información. Cada emoción se vuelve mensaje, cada dificultad se convierte en portal. El miedo, la tristeza, la rabia, dejan de ser enemigos y se transforman en indicadores del lugar donde tu intención ha perdido alineación. El dolor no es castigo, es guía. Así como el dolor físico señala el área del cuerpo que necesita atención, el dolor emocional muestra el punto exacto donde tu energía ha dejado de fluir. No se trata de eliminarlo, sino de escucharlo. Cada vez que una emoción densa aparece, el alma te está pidiendo recalibrar tu intención. No lo ignores ni lo reprimas. Observa qué creencia lo alimenta, qué pensamiento lo sostiene, qué historia lo repite. Al hacerlo, la energía atrapada se libera y el campo se limpia. La claridad regresa. Vivir con intención no significa ser inmutable, sino saber regresar al centro una y otra vez. Incluso el más sabio se desequilibra, la diferencia está en cuánto tarda en volver a su frecuencia natural. Y la frecuencia natural del ser humano es el amor. No el amor emocional o posesivo, sino el amor como coherencia energética, como vibración de unión. Todo en el universo tiende hacia la unidad, hacia el equilibrio, hacia el orden. Esa tendencia es la expresión más pura de la intención universal. Cuando tu intención personal se alinea con esa intención universal, la vida se vuelve simple. Dejas de empujar contra la corriente y permites que la corriente te lleve. No pierdes dirección, porque tu norte está en el fluir, no en el control. En ese estado, lo que antes parecía esfuerzo se transforma en naturalidad. Actúas, pero sin tensión. Avanzas, pero sin ansiedad. El tiempo se amolda a tu ritmo, y la existencia te responde con sincronías tan precisas que parecen milagros. Pero no son milagros. Son ciencia vibracional. Son coherencia entre tu campo y el campo mayor. La vida deja de ser lucha cuando comprendes que el universo no tiene voluntad separada de la tuya. Tú eres la intención del universo hecha conciencia humana. Lo que sientes como deseo no es capricho, es el llamado de la totalidad invitándote a expandirte. La intención personal es la manera en que el cosmos experimenta su propio crecimiento. Todo deseo auténtico surge de esa expansión. No es ego, es evolución. Querer crear, amar, sanar, aprender, compartir, son expresiones naturales de la intención universal actuando a través de ti. El problema aparece cuando la mente olvida su conexión y empieza a desear desde la carencia, desde el miedo a no tener, a no ser, a no merecer. En ese momento, la intención se distorsiona, y el campo responde con resistencia. No porque te niegue lo que pides, sino porque no puede reflejar coherencia donde hay contradicción. Por eso, el primer paso para manifestar no es pedir, sino recordar quién eres. Cuando recuerdas que ya eres parte del todo,
el deseo deja de ser necesidad y se convierte en expresión. Y la energía, al no encontrar resistencia, fluye libremente hacia la creación. La intención se vuelve ligera, sin ansiedad, sin expectativa. Creas como el sol ilumina, simplemente porque eso es lo que eres. El sol no se esfuerza por brillar, su naturaleza es emitir luz. De igual manera, tu naturaleza es emitir conciencia. Cada pensamiento alineado con esa verdad se convierte en una extensión de la luz universal. Por eso, cuando tu intención es pura, no solo cambia tu vida, cambia el campo que te rodea. Tu vibración se vuelve contagiosa. Las personas se sienten en paz cerca de ti, sin saber por qué. No es lo que dices, es lo que eres. Esa es la verdadera influencia espiritual, no imponer, sino irradiar. No convencer, sino vibrar. Cuando tu intención vibra en amor, tu sola presencia se convierte en armonizador del entorno. Sin palabras, sin esfuerzo, simplemente existiendo. Porque la coherencia tiene un poder silencioso, pero inmenso. Una sola persona coherente puede equilibrar la energía de muchas que aún viven en miedo. Así opera la intención colectiva, la suma de frecuencias que crean la atmósfera emocional del planeta. Quizás no lo notes, pero cada pensamiento tuyo contribuye a ese campo global. Tus emociones no son privadas, son ondas que viajan, afectan y transforman. Eres un nodo dentro de la red energética de la humanidad. Cada vez que eliges conciencia sobre reacción, elevas no solo tu vibración, sino la de todo el sistema. Esa es tu verdadera responsabilidad y tu don, recordar que tu intención individual tiene impacto universal. Si comprendieras el alcance de ese poder, tratarías cada pensamiento como sagrado. No permitirías que la distracción te arrastre por largo tiempo. No por miedo a pensar mal, sino por amor a crear bien. El pensamiento consciente no oprime ni limita, libera. Te da la alegría de saber que, en cada instante, estás colaborando con la sinfonía infinita de la creación. Y esa colaboración no exige perfección, sino presencia. La perfección es rígida, la presencia es viva. La intención se nutre del momento presente, no del intento de ser impecable. El universo no necesita que seas perfecto, solo que seas verdadero. Lo falso no tiene frecuencia, lo auténtico vibra alto por naturaleza. Cuanto más honesto eres contigo mismo, más potente se vuelve tu intención. La honestidad energética significa aceptar cada parte de ti, la luz y la sombra, la certeza y la duda, el amor y el miedo. No puedes emitir una vibración pura si rechazas una parte de tu experiencia. La integridad no es ausencia de oscuridad, es inclusión consciente. Cuando abrazas todas tus facetas, tu campo se vuelve completo, y la intención se expande sin interferencia. Así, cada emoción, cada recuerdo, cada instante, se convierte en parte de tu alquimia interior. Ya no hay errores, solo grados de conciencia. Ya no hay enemigos, solo maestros vibracionales. Ya no hay separación, solo diferentes formas de la misma energía moviéndose hacia el equilibrio. La intención es el lenguaje con el que esa energía conversa contigo. Y cuando la escuchas, cuando realmente la sientes, comprendes la mayor de las verdades. La vida no te sucede, tú la estás emitiendo. El universo no está frente a ti como un escenario externo, surge desde ti como un reflejo vibracional. Cada pensamiento es una pincelada en el lienzo infinito del ser. Cada emoción, un color que da profundidad a la pintura. Cada intención, un acto de creación que deja su huella eterna. Nada está separado de ti. La realidad no se observa, se irradia. El universo es un espejo tan preciso que refleja incluso los matices más sutiles de tu vibración. No responde a tus palabras, sino a la música que emite tu campo energético. Si tu melodía interior está afinada con la confianza, la gratitud y el amor, el universo te devuelve armonía. Si vibra en miedo, duda o escasez,
Te devuelve disonancia, no para castigarte, sino para invitarte a afinar de nuevo. La vida entera es una orquesta de intenciones resonando al unísono. Tú eres tanto el músico como el instrumento. La energía que atraviesa tu cuerpo es la misma que mantiene en movimiento a las estrellas. Cada célula, cada pensamiento, cada respiración es parte del ritmo cósmico. No hay separación entre el latido de tu corazón y el pulso del universo, ambos vibran en el mismo campo. Cada vez que piensas con claridad y sientes con coherencia, esa energía se ordena en ti y el universo entero responde a ese orden. Comprender esto es recordar el verdadero poder que habita en tu interior, el poder de decidir la dirección de tu energía. No puedes controlar todas las circunstancias, pero puedes elegir la frecuencia con la que las atraviesas. Esa elección, sostenida en el tiempo, transforma no solo tu vida, sino el tejido invisible del mundo. La intención no conoce fronteras, es la sustancia con la que todo se comunica. Vivir desde la intención consciente es comenzar a mirar la vida con ojos nuevos. Ya no ves separación, ves correspondencia. Ya no preguntas, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué me está mostrando esto sobre mi vibración? Cada experiencia se vuelve una conversación íntima entre tú y la energía universal. El mundo deja de ser un lugar que temer y se convierte en un campo de juego para la conciencia. El miedo a veces regresará, porque la mente humana fue diseñada para proteger, no para crear. Pero ahora sabes que el miedo no es enemigo, sino aviso. Cada vez que aparezca, podrás escucharlo sin someterte a él. Podrás preguntarte, ¿qué parte de mí aún duda de su poder? ¿Qué historia sigo sosteniendo que no se alinea con mi verdad? Y en el mismo instante en que haces esa pregunta con sinceridad, la frecuencia cambia. El miedo se disuelve bajo la luz de la conciencia. El poder de la intención no se demuestra en grandes manifestaciones, sino en pequeñas coherencias. Cuando sonríes en medio del caos, cuando agradeces antes de recibir, cuando eliges amar aunque no entiendas, estás usando la intención como la fuerza más elevada. Porque la intención, en su esencia más pura, no busca obtener nada, busca expresar lo que el alma ya sabe. Y el alma sabe que todo está bien. Incluso cuando la mente no lo comprende, el alma percibe el orden más amplio detrás de todo movimiento. La intención es la manera en que esa sabiduría se traduce a la materia. Cuando vives desde ahí, ya no necesitas luchar por tus deseos, los dejas florecer naturalmente. El universo se convierte en tu aliado constante, y la sincronicidad se vuelve el idioma con el que te responde. Todo empieza con una decisión, la de estar presente. La presencia es la cuna de toda intención verdadera. Cuando estás completamente aquí, la energía se organiza sola. Tu respiración se vuelve ritmo del cosmos, tu mente se silencia, tu corazón emite señales limpias. En ese estado, no necesitas pedir nada, tu sola vibración ya es oración. La intención no se dice, se vibra. Cierra los ojos un momento. Respira. Siente el aire entrar y salir de tu cuerpo. Siente cómo tu pecho se eleva, como el corazón late sin que tengas que ordenarlo. Esa inteligencia que te mantiene vivo es la misma que mantiene al universo girando. No hay diferencia entre el milagro de tu respiración y el de una galaxia naciendo. Ambos son expresión de la misma conciencia. La intención es la manera en que participas en ese milagro. Puedes elegir emitir caos o armonía. Puedes sembrar miedo o amor. Puedes vibrar en carencia o en gratitud. El universo no te limita, te acompaña. Si eliges amor, la vida entera se vuelve extensión de esa elección. Si eliges gratitud, cada instante se convierte en bendición. No porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque cambias tú, y con el tiempo, todo se reordena en torno a esa nueva frecuencia. La intención es el lenguaje que habla el alma cuando las palabras sobran. Es la huella que dejas en la eternidad cada vez que piensas, sientes o actúas. No hay gesto demasiado pequeño para carecer de poder. Todo lo que haces,
Todo lo que piensas, todo lo que sientes, vibra en el campo infinito de la creación. Cada respiración tuya es una conversación con el universo. Así, este libro, como toda intención verdadera, no busca convencerte, sino recordarte. Recordarte que la mente no es tu enemiga, sino tu herramienta, que el corazón no es debilidad, sino brújula, que tu energía no es accidente, sino mensaje. Todo lo que eres es intención en movimiento. Todo lo que ves es intención materializada. Todo lo que sueñas es intención esperando su momento. Y el momento es siempre ahora. El tiempo no es una línea que avanza, sino una expansión de energía que responde a tu presencia. Cada vez que eliges conscientemente, el universo se reconfigura. Cada pensamiento de amor cambia la vibración del planeta. Cada acto de compasión modifica la trama invisible del todo. No necesitas hacer grandes cosas, basta con ser coherente. El universo no mide el tamaño de tu acción, sino la pureza de tu intención. Por eso, cuando termines de leer estas palabras, respira profundo y siente. Siente tu energía expandirse, siente el pulso de la vida atravesarte, siente como todo a tu alrededor vibra contigo. Porque en este instante, aunque no digas nada, estás emitiendo una frecuencia. Y esa frecuencia está creando. El poder que buscas no está fuera, está en este segundo, en este aliento, en este pensamiento que eliges ahora. La intención es el hilo con el que tejes tu destino. Cuídalo. Dirígelo con amor, con presencia, con sabiduría. Porque todo lo que eres, todo lo que serás, todo lo que existe, responde a una sola ley. Nada existe sin intención.